Buenos días, tardes, noches, chicos, chicas, les habla el profesor Aldo Campuzano, esperando que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Comenzamos con este video de retroalimentación sobre la guía de adición y sustracción de números enteros con valor absoluto para los cursos de séptimo y octavo año básico. Pero primero debemos recordar qué era el valor absoluto. Y el valor absoluto o el módulo de un número no es más que la distancia que existe entre el número y el cero. Teníamos los ejemplos del valor absoluto de 8, que era 8, y el valor absoluto de menos 20, que era 20. Si nosotros lo miramos desde la recta numérica, nos damos cuenta que el valor absoluto del mismo número con distintos signos nos iba a dar exactamente el mismo resultado. Porque, por ejemplo, el menos 5 se encuentra a las mismas 5 unidades de distancia que el más 5. Lo que podíamos concluir entonces que el valor absoluto de un número era escribir el mismo número, pero siempre con el signo positivo. Y llegamos al primer ítem de ejercicios que ustedes debían resolver, el cual era calcular los siguientes valores absolutos. Pero tenían que tener en cuenta la siguiente observación, que si el signo negativo se encuentra fuera de la barra del valor absoluto, yo debo anotarlo, porque el valor absoluto solamente afecta al signo negativo si se encuentra dentro. Teníamos el ejemplo del menos valor absoluto de 3, que era menos 3, siendo que el valor absoluto de 3 es 3, pero el menos se encuentra afuera. Y teníamos menos valor absoluto de menos 7, lo cual daba menos 7. El valor absoluto de menos 7 es 7, pero el signo negativo se encontraba afuera, por lo tanto se debe anotar. Entonces vamos viendo, el valor absoluto de menos 6 es 6, valor absoluto de 12 es 12, valor absoluto de menos 187 es 187, valor absoluto de 568 es 568, menos valor absoluto de 132 es menos 132, menos valor absoluto de menos 789 es menos 789, menos valor absoluto de menos 36 es menos 36, valor absoluto de menos 8 es 8, valor absoluto de 35 es 35, menos valor absoluto de 25 es menos 25, menos valor absoluto de menos 89 es menos 89 y finalmente valor absoluto de menos 53 es 53. Ahora veamos el ítem 2, donde ustedes debían resolver adiciones y sustracciones de números enteros con valor absoluto. Teníamos estos ejercicios, de los cuales voy a resolver los que son más representativos y los que son más complicados. Veamos entonces los ejercicios D y E que representan el primer caso que vimos en el video anterior, que es cuando el valor absoluto solamente abarca un número. Veamos entonces cómo va a ir quedando el ejercicio D, que dice valor absoluto de 35 más valor absoluto de menos 24 menos valor absoluto de menos 18 más 11. Va a quedar 35 más 24 menos 18 más 11. 35 porque es el resultado de calcular el valor absoluto de 35, 24 que es de calcular el valor absoluto de menos 24, 18 que es de calcular el valor absoluto de menos 18 y el 11 simplemente lo escribo. Recuerden que si la operación o el signo está fuera del valor absoluto, simplemente lo vamos a ir escribiendo en la siguiente línea. Ahora que tenemos estos valores enteros, el 35 más 24 menos 18 más 11, lo vamos a sumar. ¿Cómo? Con la tablita. Veamos, por los números positivos tenemos el 35, el 24 y el 11. Y por los negativos solamente tenemos el 18. Si vemos cuánto suman los negativos, tenemos que es 18 y los positivos suman 70. ¿Quiénes van a ganar? Van a ganar los positivos. ¿Y por cuánto va a ser la diferencia? La diferencia va a ser por 52. Por lo tanto, el resultado va a ser más porque ganan los positivos y 52 porque es la diferencia. De esta manera, el resultado del ejercicio D nos da 52. Veamos cómo nos va con el ejercicio E, que tenemos valor absoluto de menos 4, más valor absoluto de menos 8, menos valor absoluto de menos 6, menos valor absoluto de menos 2. Nos va a quedar 4 más 8, menos 6, menos 2. 4 porque es de calcular el valor absoluto de menos 4, 8 porque es de calcular el valor absoluto de menos 8, 6 porque es de calcular el valor absoluto de menos 6 y 2 porque es de calcular el valor absoluto de menos 2. Y al igual que el ejercicio anterior, las operaciones o los signos están fuera del valor absoluto, por lo tanto simplemente los copiamos en la línea de abajo. Ahora que tenemos estos números enteros, vamos a realizar estas sumas y restas correspondientes. Hacemos la tabla y por los números positivos tenemos el 4 y el 8. Y por los números negativos tenemos el menos 6 y el menos 2. ¿Cuánto suman los números negativos? Tenemos menos 8. ¿Y cuánto suman los números positivos? 12. ¿Quién van a ganar? Ganan los positivos por una diferencia de 4. Por lo tanto, el resultado es más 4. Así obtenemos entonces 4 como resultado del ejercicio E. Ahora veamos el ejercicio J, que representa el segundo caso de ejercicios que vimos en el video anterior,
que es cuando dentro del valor absoluto existen operaciones. Lo primero que debemos hacer es identificar dónde comienza y dónde termina el valor absoluto que contiene estas operaciones. En este caso, comienza delante del 98 y termina detrás del 5. Una vez que ya hemos identificado dónde comienza y dónde termina este valor absoluto, debemos proceder a realizar las operaciones que tiene dentro. En este caso, lo primero que debemos hacer es desarrollar cada uno de los valores absolutos que existen. Nos va a quedar 1 menos valor absoluto de 98 más 67 menos 32 más 12 menos 5, donde el 67, el 32 y el 12 vienen de desarrollar cada uno de los valores absolutos correspondientes. El 98 y el 5 simplemente lo escribimos al igual que las operaciones o signos que se encontraban arriba, porque estas se encontraban fuera de estos valores absolutos. Ahora que tenemos estos números enteros, procedemos a operarlo. Hacemos la tablita. Los números positivos son el 98, el 67 y el 12. Y por parte de los números negativos tenemos el menos 32 y el menos 5. Si sumamos los negativos nos va a dar menos 37. Si sumamos los positivos nos va a dar 177. ¿Quién va a ganar acá? Acá ganan los positivos por una diferencia de 140. Por lo tanto, el resultado va a ser más 140. Más porque ganan los positivos y 140 porque es la diferencia. De esta manera nos va a quedar 1 menos valor absoluto de 140. El valor absoluto de 140 es 140. Entonces nos queda 1 menos 140. Los operamos, los números positivos son solamente el 1 y los negativos menos 140. En este caso van a ganar los negativos por una diferencia de 139. Por lo tanto, el resultado va a ser menos, porque ganan los negativos, 139. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es menos 139. Veamos ahora entonces el ejercicio K. En este caso tenemos dos valores absolutos con operaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, identificar dónde comienza y dónde termina cada uno de estos valores absolutos. El primer valor absoluto se encuentra acá, delante del menos 6 y termina detrás del 2. Y el segundo valor absoluto comienza delante del valor absoluto de menos 10 y termina detrás del valor absoluto de 10. Una vez que hemos identificado dónde comienza y dónde termina cada valor absoluto, procedemos a resolverlo. De esta manera nos va a quedar el primer valor absoluto de menos 6 más 14 más 2. El 14 viene de resolver el valor absoluto de menos 14 de arriba. Y el segundo valor absoluto nos va a quedar 10 más 10. El primer 10 de resolver el valor absoluto de menos 10 y el segundo de resolver el valor absoluto de 10. Y ahora procedemos a operar estos números enteros que tenemos adentro de estos valores absolutos. En el primer valor absoluto nos va a dar 10, porque si nosotros sumamos 14 más 2 nos va a dar 16, 16 menos 6 nos va a dar 10. Y el segundo valor absoluto nos va a dar 20, porque si sumamos 10 más 10 nos va a dar 20. Ahora procedemos a quitar estos valores absolutos y el valor absoluto de 10 es 10 y el valor absoluto de 20 es 20. Ahora simplemente hacemos esta suma y nos va a dar 30. Por lo tanto, el resultado del ejercicio K es 30. Ahora veamos el ejercicio L, el cual, al igual que el ejercicio anterior, posee dos valores absolutos con operaciones dentro. Vamos viendo dónde comienza y dónde termina cada uno. El primer valor absoluto comienza delante del menos 32 y termina detrás del valor absoluto de menos 18. Y el segundo valor absoluto comienza delante del 43 y termina detrás del valor absoluto de menos 15. Una vez que tenemos identificado dónde comienza y dónde termina cada uno de estos valores absolutos, debemos resolver las operaciones que tenemos dentro. En cada uno de estos valores absolutos que ya tenemos identificados, tenemos otro valor absoluto, donde debemos empezar primero desarrollando esos valores absolutos. De esta manera va a quedar valor absoluto de menos 32 más 43 menos 18, al desarrollar el valor absoluto de menos 18, más valor absoluto de 43 menos 15, desarrollando el valor absoluto de menos 15. Ahora operamos estos números y nos va a quedar lo siguiente. El primer valor absoluto nos va a dar menos 7 y el segundo nos va a dar 28. Si nosotros desarrollamos el valor absoluto de menos 7, nos va a dar 7 y el valor absoluto de 28 nos va a dar 28. Realizamos esta suma y nos da 35, siendo este el resultado del ejercicio L. Y ahora pasamos al ítem 3, donde ustedes debían realizar estos ejercicios en contexto. Vamos a realizar algunos de estos. Ejercicio A. Durante un día de invierno se registraron las siguientes temperaturas.
mínima de menos 2 grados Celsius y máxima de 16 grados Celsius. ¿En cuánto aumentó la temperatura desde que se registró la mínima? Para este tipo de ejercicios siempre es conveniente realizar un dibujo que grafique la situación. De esta manera podemos hacer una recta numérica de manera vertical, donde nosotros vamos a ir anotando la mínima, que estamos registrándola con la flecha azul, que fue menos 2 grados Celsius, y la máxima con la flecha roja, que fueron los 16 grados Celsius. Y a nosotros nos preguntan por la distancia que hay entre la mínima y la máxima. Como dato entonces tenemos que la temperatura mínima es menos 2 grados Celsius y como máxima 16 grados Celsius. Nosotros tenemos que ver entonces la distancia que existe entre la mínima y la máxima. Para esto necesitamos que ambos valores sean positivos. ¿Cómo hacemos que el menos 2 sea positivo? Exactamente, lo colocamos en valor absoluto. Por lo tanto va a quedar valor absoluto de menos 2 más 16. Si desarrollamos el valor absoluto de menos 2, nos va a dar 2 más 16, que fue la máxima. Por lo tanto, 2 más 16 nos da 18, que fue el recorrido que tuvo que hacer desde la temperatura mínima hasta la máxima. Por lo tanto, la temperatura aumentó en 18 grados Celsius. Ejercicio B. ¿Cuántos años transcurrieron desde la muerte de Julio César, año 44 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, año 395 después de Cristo? Al igual que el ejercicio anterior, nos conviene hacer un dibujo para poder entender de mejor manera esta situación. Así entonces vamos a hacer una línea de tiempo, colocando primero que todo el año 0 y recordando que el año 0 representa el nacimiento de Cristo. También debemos recordar que los años antes de Cristo son considerados valores negativos, por lo tanto va a la izquierda de 0, y que los años después de Cristo son considerados positivos, por lo tanto va a la derecha de 0. Debemos también darnos cuenta que nos están preguntando por la distancia de tiempo que existe entre la muerte de Julio César y la caída del Imperio Romano. Vamos viendo los datos. Tenemos que la muerte de Julio César fue el año menos 44 y que la caída del Imperio Romano fue el año más 395. Como estamos calculando distancia, necesitamos que los valores sean positivos. Por lo tanto, vamos a colocar valor absoluto de menos 44 más 395. Si desarrollamos el valor absoluto de menos 44, va a quedar 44 más 395. Si hacemos esta suma, nos va a dar 439. De esta manera han transcurrido 439 años desde la muerte de Julio César hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Ejercicio F. Un pelícano que vuela a 12 metros de altura ve un cardumen de peces y baja hasta que llega al cardumen que está a 12 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuántos metros recorrió en total el pelícano hasta llegar al cardumen? En este ejercicio debemos darnos cuenta que el nivel del mar representa el punto cero y lo que esté sobre el nivel del mar van a ser valores positivos y bajo el nivel del mar van a ser valores negativos. De esta manera, como el pelícano está volando a 12 metros de altura sobre el nivel del mar, va a ser un valor positivo, y como el cardumen se encuentra a 12 metros bajo el nivel del mar, va a ser un valor negativo. Pero nos están preguntando cuánto recorre en total el pelícano desde su punto de altura hasta que llega al cardumen. Por lo tanto, nos están preguntando por esa distancia. Al ser distancia, vamos a necesitar que sean valores positivos. Por lo tanto, el menos 12 va a estar dentro del valor absoluto. De esta manera va a quedar 12 más valor absoluto de menos 12. Si nosotros desarrollamos el valor absoluto de menos 12, va a quedar 12. Si nosotros sumamos, nos va a dar 24. Por lo tanto, el pelícano recorre en total 24 metros para poder llegar al cardumen. Y ahora, chicos, chicas, les traigo ejercicios propuestos para que ustedes desarrollen en su cuaderno. El primer ítem, usted debe hacer estos ejercicios que están en contextos similares a los que ya vimos. Y el segundo ítem, ustedes deben echar a volar su imaginación y crear dos ejercicios en contextos, ya sean inventados o reales, donde se deba utilizar el valor absoluto para poder resolverlo. Finalmente, chicos, recuerden quedarse en casa, salir solamente si es estrictamente necesario. Si lo hacen, salir con sus guantes y sus mascarillas, mantener la distancia social con el resto de las personas y cuando lleguen a la casa, lavarse muy bien las manos. Recuerden que estos no son vacaciones. Cuídense ustedes y cuiden a su familia. Nos vemos en el siguiente video.